¿Qué tal? Hoy vamos a continuar con la comparación del texto y la firma. Dijimos que el texto representaba el ambiente social del sujeto, cómo se movía, cómo se comportaba, y la firma era cómo era realmente íntimamente. Entonces, dentro de todas esas características y esa comparación podíamos encontrar identidad texto-firma, oposición, minimización o acentuación. En la clase pasada ya vimos identidad texto-firma, que resaltaba esa uniformidad entre el texto y la firma, tenía los mismos caracteres gráficos. Es decir, que vamos a ver oposición de texto-firma en la clase de hoy. Cuando podemos encontrar un ambiente más o menos inarmónico y hay oposición texto-firma, puede haber una pluralidad de aptitudes de la persona, pero puede también estar disociado por la conducta y los conflictos que tiene. Hay una ambivalencia al tener diferentes rasgos entre el texto y la firma, entre cómo se comporta socialmente y cómo es íntimamente. Vamos a observar todos los aspectos gráficos que vimos en los aspectos generales de la escritura, que ya sabemos que son orden, dimensión, presión, inclinación, forma, rapidez, dirección. Vamos a observarlos todos porque vamos a comparar. Ya tenemos realizada la grafonomía del texto. Ahora vamos a realizarlo con el de la firma, a ver cómo se compara. En el primer caso, por ejemplo, podemos ver que el texto tiene una forma más bien curva. Acá en la firma tiene curvas también, pero también tiene ángulos. Pero lo más llamativo acá es la inclinación. La inclinación en este caso es sinistrógira, es decir, hacia la izquierda se dirige. Mientras tanto, si uno le pone el semicírculo graduado, la firma nos está indicando que es inclinada. Entonces, vamos a ir a las interpretaciones del aspecto gráfico de la inclinación y vamos a ver que en lo social se defiende, se repliega, y mientras tanto en lo personal podía ser más afectuoso, es más inclinado a la vida social el personalmente de lo que se muestra. Entonces vamos a ir viendo esas contradicciones. Acá en el siguiente ejemplo tenemos que es todo curvo y vemos que hay ángulos aquí. Miren qué cuchillo dirigido hacia la izquierda y aparte hay acerado. Entonces, la base del ángulo, la interpretación que era intransigencia, y cuando hay filiforme, porque acá en este caso tiende a filiforme y acá a lo último nos indica disimulo, secretismo, evasión. Entonces, todas las interpretaciones de lo que ya vimos vamos a dirigirlo a esa comparación. En este caso, vemos que la escritura del texto es curva, más bien, y la firma es ángulo y triángulo. Entonces, en lo social se está comportando en una forma más flexible de lo que lo hace íntimamente, es más intransigente. Acá en este siguiente caso lo mismo. Acá en este caso, en la primera escritura, tenemos el texto que tiene una tendencia a ser descendente, la firma ascendente, en este caso escalonada en ascenso, la dirección. Entonces, al estar descendente en el texto,
¿Qué nos indicaba? Que había decaimiento de la persona, que hay una dificultad de exteriorizarse, que hay inhibición en los contactos sociales. Por otro lado, tenemos que la firma es escalonada en ascenso. La persona tiene aspiraciones personales, tiene sus objetivos, es optimista en lograrlos, pero vuelve a la realidad para ver si son posibles. En el siguiente caso también vemos que la escritura, acá lo último es descendente y la firma es ascendente. Lo mismo, la persona se siente mejor en lo que es lo personal, tiene optimismo, mientras tanto en lo social hay alguna dificultad que tiene que le impide progresar. Aquí en este caso, bueno, el caso diferente sería que el texto fuera ascendente y la firma descendente. El texto ascendente, ¿qué nos indica? Que la persona es activa, que es ambiciosa, que trata de avanzar, pero si la firma es descendente, nos indica que hay determinados problemas íntimos que no está resolviendo. Acá en este caso, lo que vemos que el texto está más o menos cuidado, pero la firma está más descuidada. Incluso vemos que el texto es ancho, recuerden la anchura y la estrechez de las letras, que estaba relacionada con la inhibición o la expansión. Mientras tanto, la firma, aparte de estar alejada del texto, que hace poquito lo vimos, está comprimida y está más descuidada. Es decir, que le está dando más importancia a la parte social, al tenerla más cuidada, donde se entrega a las tareas, le importa su rol social o profesional, que es el texto, pero si descuida la firma, hay un olvido de sí, hay un disimulo de las deficiencias que tiene, hay una problemática igual en los contactos sociales. Acá en este caso, en la siguiente es de una persona mayor. El texto está más descuidado de lo que está la firma. Entonces, ahí, que puede ser incluso al tener tanta edad problemas orgánicos, ¿no? Pero quiere decir que no se disciplina tanto en lo social, sino que trata de cuidarse más personalmente. Aparte que esté minimizada la firma, porque esa sería otra interpretación, no lo expliqué todavía, porque al tener menos presión está minimizando, pero bueno, en todas las interpretaciones después tenemos que sacar las conclusiones. Acá en la siguiente tenemos, por ejemplo, que el texto es más cuidado y la firma más descuidada. También vemos que tiene una inclinación sinistrógira y aquí tiene y está inclinada la firma, está mucho más grande. Entonces, ahí vamos a ver todo lo que corresponde a todos los aspectos gráficos, como dije. Acá también en la siguiente tenemos que es mucho más rápida la firma de lo que es el texto, que está más lento. Entonces, todo lo vamos a ir interpretando de acuerdo a todos los aspectos gráficos generales que vimos cuando vimos el texto. Hay que tener en cuenta entonces que el núcleo principal de la autoimagen se encuentra en la firma, porque se está identificando a través de ella, y vamos a seguir viendo en la clase próxima lo que sería la minimización de la firma. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.